Creo que ya tenemos comunicación con nuestros analistas de este último tramo del Castilla-La Mancha a las 8 del lunes. Primero con Pedro Antonio Morejón. Pedro Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo estáis? Bueno, iba a presumir de sonido, pero prefiero no aumentar la bicha, porque qué bien y con qué claridad y nitidez se te escucha, que parece que estuvieras aquí a mi vera. Pues fíjate, siguiendo los consejos de vuestros colaboradores, que es olvidarme de todos los artilugios de auriculares, de grandes micrófonos y coger el teléfono, ¿Sí? como todos, pegado a la oreja. Parece mentira. Sí. Teléfono a oreja, tecnología punta, vamos, que se suele decir. Bueno, y a Juan Luis Manfredi, que le tenemos por territorio norteamericano, pero perdido no sé exactamente en qué punto de aquel vasto territorio estadounidense. Juan Luis, ¿qué tal? Buenas noches, tardes, mañanas, porque no sé si estás en la otra costa y exactamente para ti si son tardes o mediodías. Muy bien, pues buenas tardes para mí, porque efectivamente estoy en la otra costa, estoy en el Pacífico en esta ocasión, que he venido aquí a hacer unos encargos, digámoslo así, aunque esto está muy lejos, Sí. Que de Washington a California hay 7 horas de vuelo, que me da tiempo a ir a Toledo a hacer el programa y volver, ya te digo esto. Ahora bien, en la zona en la que estoy es impresionante, uno tras otro, los nombres españoles, las misiones, Fray Junípero de Serra, todo esto por aquí, la verdad es que es una sensación extrañísima ver el legado español, luego convertido en mexicano, luego en norteamericano y ahora en territorio californiano. La verdad es que es una experiencia fascinante. Unos encargos, me ha extrañado que no dijeras unos mandados, que es muy de Castilla-La Mancha esto. También visto eso, sí. Hemos hecho unos mandados. Bueno, venga, primer sonido para ponernos un poco en contexto. Mike Johnson, speaker del Congreso de los Estados Unidos. You got to be tough on your adversaries. The problem is, you and I both know, Larry, this president is projecting weakness on the world stage, and that's why all of our nation's enemies are acting so provocatively. For the Israel example, I mean, Porque en los últimos días esta ha sido la noticia, yo creo, del fin de semana, del ámbito internacional, sin duda la más importante, la concesión, Juan Luis, esperada durante meses, no sé cuántos meses, o incluso, no sé si llega al año, pero desde luego muchos meses, de más ayuda, como decía, creo, corrígeme, 60.000 millones de ayuda a Ucrania. Exactamente. Esto tiene un corte muy interesante, el de Mike Johnson, porque tiene una lectura doméstica para Estados Unidos y una lectura para el ámbito internacional. Veníamos explicando que Mike Johnson estaba poniendo como poco trabas a la concesión de esta ayuda por parte de Estados Unidos para que Ucrania mantuviera su batalla. Recordemos esto, el día que Ucrania deje de luchar, Rusia gana. Estamos en esta guerra no solo por defender los intereses de Ucrania, sino porque en el momento en que paremos de ayudar, dejemos de defender, Rusia va a entender que ha ganado, que es su derecho y va a seguir expandiéndose. Dicho esto, ¿cuál es la lectura doméstica para la lectura de Estados Unidos? Bueno, ceder en 61.000 millones de dólares no ha sido gratis. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, no tenía los apoyos suficientes y se ha tenido que apoyar en los demócratas para poder sacar adelante esta medida. ¿Cuál es la idea interesante que vemos aquí? Primero, seguramente los trumpistas van a pedir la cabeza de Mike Johnson próximamente, con lo cual otra vez vamos a tener cambio de speaker. Casi seguro que esto sucederá antes del verano, pues casi seguro que sucederá el intento, ya veremos si votan o no votan, ¿no? Y lo más interesante es ver a qué vamos a dedicar estas ayudas en el plano doméstico. Serán 60.000 millones a Ucrania, pero ojo, hay una partida gigantesca, y aquí está el truco doméstico, para Israel. Los demócratas han conseguido vincular la aprobación de la ayuda de Israel a la aprobación de la ayuda de Ucrania. Y una tercera pata muy pequeñita para lo que venía siendo la obsesión norteamericana de los últimos años, para lo que llamamos de forma eufemística la defensa del Indo-Pacífico, que, oh casualidad, es la forma educada de hablar de China. ¿En qué consiste esta ayuda, Pachi? Te cuento 3 pistas. 1, en más ayuda aérea, que es lo que Ucrania pide una y otra vez. 2, en los famosos Patriots, que permiten lanzar hasta 80 kilómetros de distancia. 3, en los HIMARS, que también hemos hablado, que son los blindados que le permiten defender, hacer una suerte de cúpula que evite que los drones y los misiles rusos caigan en territorio ucraniano. Y 4, por ahí aparece algo que es más formación
en los F-16. Estados Unidos no los quiere ceder, pero sí permite su uso y su formación para que otros cedan sus F-16 a los pilotos ucranianos. Por tanto, buena noticia para Ucrania después de semanas de indecisión o de indiferencia como poco por parte del Congreso estadounidense, y un avance más en esto que llamamos la defensa de Ucrania hasta la última consecuencia. Por rematar con esa parte o con ese conflicto, lo relativo a Ucrania, Rusia, y también por ponerle contexto, el primer ministro belga, Alexander De Croo. On the national level, our judicial authorities have now confirmed that this interference is subject to a prosecution. The cash payment did not take place in Belgium, but the interference does. Que habla de interferencias, de la apertura de una investigación. ¿A qué se está refiriendo el primer ministro belga? La verdad es que esta es una información que ha pasado de puntillas por la prensa española, al menos yo no la he visto reflejada con mucha profusión, y aquí escuchábamos al primer ministro explicando que tiene indicios muy sólidos de interferencias rusas en territorio belga. Esto ha pasado en Bélgica, ha pasado en Francia, ha pasado en el Parlamento Europeo, ha pasado en Alemania también esta semana, donde se habían encontrado una suerte de espías dedicados a sabotear la venta de armamento, de infraestructuras, a dificultar la ayuda europea hacia Ucrania, ¿no? Es muy interesante porque esto nos habla de lo que anticipábamos en el CEBO, ¿no? Hablábamos de la zona gris. Sí. Rusia está ya en una guerra que no es una guerra convencional, sino es una guerra de distinta naturaleza, que consiste en sembrar indiferencia, sembrar inquietud, generar problemas. Esto, que en España tampoco hemos querido comentarlo mucho sobre la injerencia o no rusa en el independentismo catalán, es preocupante para Europa, ¿no? ¿Por qué? Porque las democracias que se defienden con rendición de cuentas, con transparencia, con prensa libre, con libertad de expresión, están, digamos, sometidas a unas reglas que los otros no siguen. En este caso Rusia. Rusia puede espiar, puede generar problemas en las democracias internas, y nosotros vamos a tener dificultades para expulsarlos, para perseguirlos, para identificarlos incluso como delincuentes. Esta es la paradoja de esto que llamamos la zona gris. Ahora iremos al otro conflicto, al abierto en el Oriente Próximo, y a ver si tenemos tiempo también de comentar la carrera electoral en Estados Unidos, porque se baraja algún posible nombre para el ticket electoral con Donald Trump. Pero antes de la fase económica, y esto ligado además, Pedro Antonio, al el hecho electoral permanente que vivimos. Hemos tenido unas gallegas, ayer unas vascas, dentro de 3 semanas unas catalanas, y a principio de junio unas europeas. Son elecciones distintas, con diferente corte, con diferentes estrategias, con diferentes motivaciones, pero en algunas de ellas, por ejemplo en las autonómicas, vemos cómo se dibujan, y en esto quería dejar alguna reflexión, escenarios fiscales distintos. También en las europeas se puede producir, evidentemente, porque cada estado puede hacer propuestas diferentes, pero quizá aquí lo veamos mejor en el caso de País Vasco y Cataluña, sobre recaudación, etcétera, etcétera. Y eso te conduce también a algunas reflexiones hoy, ¿no? Sí, efectivamente. La verdad es que es un escenario especial que se da este año, de esa concatenación de elecciones, al menos en el ámbito español, que hace que me apetecía poner sobre la mesa un componente que se ha ido incorporando en los últimos procesos electorales, en los programas, y que está un poco alejado del ciudadano. Todos los partidos, en todos los programas aparecen las componentes de gasto. Tú fíjate lo que comentabais sobre la aprobación en Estados Unidos de esa gran partida militar. El gasto lo entiende bien el ciudadano. Queremos este tipo de ayudas, queremos apuntalar determinados sectores. La parte de gasto ha sido muy tradicional en los programas electorales. Pero a mí me parece más curioso ver cómo se ha introducido la componente recaudatoria, que es la parte fea. Es la parte gris, oscura del mundo fiscal, que casi el ciudadano prefiere no saber, pero que sin embargo es una forma de soberanía no política que cuesta mucho, porque hay muchos barreras para franquear por parte de los que consideran que la independencia es un reto, pero sí la soberanía fiscal es un paso muy importante. Tú fíjate que el reto que se tiene en Cataluña es acercarse
al régimen foral del País Vasco y de Navarra de gestionar sus impuestos. Digo, bueno, ¿para qué? Si al fin y a la postre lo gestione quien lo gestione, lo recaude quien lo recaude, bueno, pues le transferirán a los gobiernos regionales lo que le corresponda. A ver, ¿qué es? No es lo mismo. No es lo mismo que yo recaude el 100% y luego acuerde contigo qué te doy. ¿Qué te doy de lo que me sobre, de lo que yo considere que ha satisfecho mi suficiencia financiera? Y yo creo que eso ha aparecido y es una fórmula de atacar el mundo de mayores conquistas soberanistas sin meterse en los berenjenales políticos. Ese es un tema en que en los estados federales está totalmente implantado. España es un cuasi estado federal. Yo creo que hacia allí vamos tendiendo, le pese a quien le pese. Y a pesar de lo que decía esta mañana nuestro presidente, Paje, yo creo que eso es un camino que nos desliza hacia la desigualdad. Porque al fin y a la postre, la zona rica, la comunidad rica, los países ricos siguen con el deseo de serlo más y les es insuficiente lo que puedan recaudar. Yo creo que el tema de la recaudación, estamos ahora en periodo electoral, todos estamos haciendo ahora, espero, las primeras aproximaciones a la recaudación de la renta, nos damos cuenta que eso es un elemento muy grave, muy importante, y que de pronto se decida que en una comunidad autónoma se va a gestionar, como ya se está haciendo, ya te digo, en el País Vasco y Navarra, como tú bien sabes, se quiere hacer en otras comunidades autónomas, eso es deslizarse sutilmente hacia un mundo que no es la soberanía política, es la soberanía fiscal, y meternos en el federalismo fiscal, que es un tema que me apasiona dentro de la economía y que, según algunos autores, por ahí nos estamos deslizando. Y yo creo que es un pasito no pequeño hacia la desigualdad que yo creo que no debería plantearse, pero yo creo que va a ser inexorable y lo iremos viendo paso a paso en los próximos años. Sí, bueno, de hecho había alguna formación política que planteaba claramente lo del federalismo como salida a los conflictos territoriales. En fin, veremos cómo evoluciona eso. Ahora volveremos para hacer esa reflexión desde el punto de vista de lo que se nos avecina en las elecciones europeas. Pero antes, paso por el otro conflicto. Escuchamos a Netanyahu, el primer ministro israelí. אומות מתפוררות קודם כל מבפנים. לא מהלחץ החיצוני, אלא קודם כל מהפירוד הפנימי. Ahí hemos vivido, Juan Luis, en los últimos días, digamos que la devolución, partido de vuelta, perdón por la frivolidad, pero partido de vuelta, devolución del ataque iraní a Israel, devolución de Israel a Irán con el ataque a Isfahán. No sé cómo has visto ese ida-vuelta, que ha sido, por así decirlo, simplificar mucho, quizá más suave de lo esperado, ¿no? Sí, la verdad es que estamos en un momento paradójico de la guerra, ¿no? Tenemos a un país que es Irán en estado de guerra permanente contra Israel, pero quiere evitar un enfrentamiento directo. Decíamos la semana pasada, Irán financia las guerrillas de Hamas, de Hezbollah, en Irak y en Siria, otras guerrillas locales, pero nunca había entrado en un enfrentamiento directo con Israel. La respuesta de la semana pasada tiene esta contraargumento por parte de Israel. Y lo que nos tiene sorprendidos a todos es que ninguno de los dos países, ni Irán ni Israel, tienen interés en entrar en un enfrentamiento abierto. Los dos quieren, lo que hemos hablado una vez, señalarse el uno al otro, que tienen la capacidad para iniciar una guerra en caso de que esto sea necesario. Quizás la diferencia sea que Irán quería tentar saber, quería conocer hasta qué punto los Estados Unidos iban a proteger a Israel en caso de un enfrentamiento abierto. Lo que hemos visto esta semana es unos ataques muy básicos, con drones y con misiles, en una zona muy concreta, Isfahán, que es donde está la infraestructura militar iraní, que por otro lado, y por concluir, ni siquiera tenemos muy claro qué tipo de armamento tiene o cuáles son las capacidades militares reales o, si por ser muy directos, hasta qué punto tiene desarrollado armamento nuclear. Seguramente no total, pero sí misiles balísticos, ¿no? Eso está en esta zona, Isfahán. Lo que Israel quiere mandar, acuérdate de esta expresión que hemos mencionado muchas veces, ¿no? La diplomacia de la señal, señalar el enfrentamiento, señalar que yo llego con mis misiles igual que tú llegas con tus misiles. Así que vamos a evitar, vamos a relajarnos los dos, vamos a dar por zanjado este conflicto y continuemos nuestra vida. Antes de concluir con el conflicto de Israel y Palestina, Pachi, permíteme señalar un problema que hay en Estados Unidos que parecía que se había relajado y que en las últimas semanas se ha agravado. Es otra vez el antisemitismo en los campus, los problemas que tenemos por las dos partes, ¿no? Por un lado para defender a Israel y por otro lado para defender a Palestina,
y el derecho a tener una guerra justa, ¿no? Estamos en un momento muy difícil. La Universidad de Columbia en Nueva York ha decidido pasar a online para evitar conflictos en el campus. Estamos en un momento realmente muy complicado. De la mano de Prokofiev, Pedro Antonio, nos vamos a la segunda parte del comentario ligado a esta cuestión europea. Por cierto, también a la primera parte a la primera de las guerras de las que hablábamos, Ucrania, que será Estado miembro tarde o temprano y que esto tendrá algunos efectos que conviene repasar, ¿verdad? Sí, efectivamente. He elegido esta pieza de Romeo y Julieta de Prokofiev, que es un autor ucraniano, porque también me apetecía ver que Ucrania no solamente aparece en los titulares por la nefasta guerra que se está desarrollando, sino porque, bueno, pues tiene una enorme cultura y Prokofiev es un autor que a mí personalmente me gusta mucho y que nos permite pues atacar esa óptica más europea. Efectivamente, Ucrania está llamando a la puerta y eso supondrá pues una incorporación, vamos a pensar que logra su objetivo en el presupuesto europeo y que desplazará a todos los miembros europeos, incluyendo España. Y él nos mete en la tesitura de que de pronto se van a recolocar las piezas. Países como España, que ha sido tradicionalmente un receptor neto de financiación europea, va a ser de los que tienen que aportar recursos al presupuesto comunitario. Y Europa, por tanto, es un elemento que en este juego de fiscalidad y política en que me he metido esta noche, me gustaría aportar un par de comentarios, un par de observaciones. La primera, la Comisión ya le ha dicho a España que para que en esas medidas de cierta austeridad que hay que empezar a implantar, España estuviera razonablemente cómoda, debería aflojarse o apretarse el cinturón en unas 12.000 millones de euros de ahorro de gasto. Mala cosa con todo ese proceso electoral que estamos viviendo, que todo es yo más y tú más. Primer elemento. Y segundo, porque en el ámbito europeo, esa lucha interna que tenemos entre nuestras comunidades, quién aporta, también existe. También hay los países del norte que nos miran a los chicos del sur tan alegres y joviales. Hemos pasado la feria de Sevilla hace nada y nos miran diciendo que cómo gestionamos estos recursos, porque luego al final todo esto hay que pagarlo. Esto ya hemos repetido hasta la extenuación. Sí. Y efectivamente Europa se ha entrampado, debe devolver todo ese dinero y España en ese juego europeo con estos nuevos países que llaman a la puerta deberá también gestionar o planificar o prever el futuro. España se ha beneficiado enormemente de estos recursos, pero la parte fiscal y las exigencias fiscales que nos impone Europa, yo creo que van a tener que hacernos ser más austeros en el próximo futuro. Bueno, y un nombre propio, también con su sonido, una mujer que puede ser protagonista en la carrera electoral que tenemos abierta ya hace meses y que concluirá en noviembre en los Estados Unidos. And I think that every state's going to look different. That's what's different, Dana, is that I've constantly looked and we rely in South Dakota on the fact that I'm pro-life and we have a law that says that there is an exception for the life of the mother. ¿Quién es esta mujer a la que escuchamos, Juan Luis? Pues mira, este fin de semana estaba yo viendo la tele y de repente vi esta entrevista a Christine Noem, que es una de las candidatas más sólidas para ser el ticket, que es como se denomina aquí, la pareja que acompañe a Donald Trump en la nominación del próximo mes de julio, ¿no? ¿Por qué me llamó tanto la atención esta entrevista? Porque tiene una posición muy sólida sobre el aborto, muy sólida en el sentido de que muy prohibicionista, muy a favor de que los estados regulen, limiten y coarten la libertad de los derechos de las mujeres o la salud reproductiva, muy en la línea de lo que hemos hablado alguna vez. El pensamiento de Donald Trump, él es muy pragmático, ¿no? Él quiere ganar las elecciones y se acabó. Él no es un cristiano evangélico ni nada parecido, pero sus votantes sí. Y él necesita decirle a sus votantes que con la abolición de la regulación del
del derecho al aborto por parte de las mujeres y su devolución a los estados, va a ser esto más restrictivo. Él no lo va a decir porque no es nada creíble, pero tener a una mujer de su parte que le ayude a sostener este mensaje es fundamental para un electorado trumpista que es cada vez más conservador, cada vez más mayor, por encima de los 60 años, y cada vez más vinculado a los movimientos del cristianismo evangélico. Por eso creo que ese corte es relevante esta semana y por eso creo que ella es una candidata bastante plausible para acompañarle en el ticket. Sí, además, bueno, quiero decir, a ninguno nos puede sorprender, ¿no?, que sea una persona de ese aspecto, de ese talante tan conservador. Sí, a lo mejor, no lo sé, ¿de dónde proviene, de qué estado, de dónde surge esta mujer? Ella aparece en la esfera política en South Dakota, que es uno de los estados que va a votar conservador seguro, y lo más relevante de su aportación no es solo que pueda tener esta visión más conservadora sobre los derechos al aborto, los derechos reproductivos, etcétera, sino lo más importante es que sea capaz de movilizar. Ajá. Esta semana, por primera vez, hemos tenido a Joe Biden por delante en algunas encuestas. Lo que sucede es que estas encuestas, Pachi, hay que tomárselas con muchísima calma, ¿no? Es verdad que es mejor ir por delante que ir por detrás, pero las diferencias son marginales. Y en los 7 grandes estados donde se va a decidir las elecciones, que son Pensilvania, Michigan, Nuevo México, Arizona, Carolinas, Dakota, estar con un punto de ventaja no es nada. Por eso es importante este posicionamiento tan básico para movilizar el votante trumpista. Si Trump es capaz de movilizar a ese votante evangélico, va a tener muchas posibilidades de igualar, pero se genera también un efecto contrario, ¿no? A cada acción le sucede una reacción. Las mujeres menores de 40 son las que van a elegir al presidente de los Estados Unidos. Si las mujeres votan por el Partido Demócrata, saldrá Biden. Si votan la opción conservadora, saldrá Trump. El resto está bastante estable, con poca posibilidad de trasvase de votantes de un partido al otro. Por eso es importante escuchar a esta mujer. Bueno, 5 para las 10. Venga, lo último, la recomendación cultural. ¿Se considera usted un patriota? Amo este país con todas mis fuerzas. Bienvenido a Siria. Si su país le pidiera mentir a sus amigos, a su familia y a su mujer, ¿lo haría? Seré comprador para el Ministerio de Defensa. Si su país le pidiera arriesgar la vida, ¿lo haría? Es mi oportunidad para darte la vida que te prometí, Nadie. Mi nombre. Bueno, esto es parte del tráiler de El Espía, ¿no, Juan Luis? Sí, la verdad es que esta es la historia, la vida real de Eli Cohen, un espía israelí que se infiltra en Siria y que nos cuenta cómo es la vida de un espía, ¿no? A menudo tenemos en la cabeza cosas fascinantes, ¿no? Zapatófonos y cosas de este tipo, y al final la vida del espía es bastante sencilla. Este espía israelí se infiltró en Siria, y consiguió ascender hasta colocarse en el Ministerio de Defensa. Era la persona que traspasaba toda la información en los años 50 sobre cuáles eran las operaciones de Siria y cuáles eran las operaciones militares contra Israel. Es el espía probablemente de mayor éxito de la historia de Israel, y a día de hoy, una vez que Siria le descubrió por culpa de una filtración, su cuerpo no ha aparecido. Fue torturado, quemado y demás. Nunca jamás se ha devuelto su cuerpo y Siria nunca jamás ha querido hablar de este asunto. Es una serie muy interesante que está en una de esas plataformas de las que usted me habla, ¿sí?, y que se puede ver casi de un tirón como un documental. Plataforma que acaba en X. Venga, nos quedan 2 minutos, pero lo quiero aprovechar. Pedro Antonio, lo mismo que he hecho en los contertulios, aunque sea un pequeño atraco. Si tienes, aprovechando, digo que estamos en la víspera del día del libro, alguno que tengas sobre la mesilla, y si no, te doy a elegir, me da igual. El que más te gustó, el que más te entretuvo, el que más te divirtió, el que más te marcó, el que más te formó, por así decirlo, el libro de tu vida. Tanto me da. O las dos cosas. Bueno, pues mira, tengo encima de la mesa 2 libros. Uno de Luis Dueco, El cirujano de almas. Estoy rodeado de médicas doctoras en mi casa y el tema me ha causado interés y me lo han regalado y creo que me lo voy a leer
porque parece muy interesante. Y luego, como dice el título, en agosto nos vemos, de Gabriel García Márquez, sí. Porque efectivamente llegan los veranos y como que encuentras gente que durante todo el año no has visto y el título es atractivo. Esos son los que tengo encima de la mesa. Pero como en el fondo soy un niño y me siguen encantando, el otro día estuve colocando la colección de Hal Foster, El Príncipe Valiente, que leía cuando era joven, y empecé a leerlo otra vez, unas viñetas maravillosas, son una verdad de arte. Y chico, empecé a abrirlo por el primer episodio y ahí estoy enfrascado también. Y para adelante. Bueno, Juan Luis, ¿alguno sobre la mesilla y alguno de especial recuerdo? Pues mira, el que tengo sobre la mesa es Todas las almas, de Javier Marías, porque hace unas semanas le hicimos aquí un homenaje en Georgetown, le dimos un pequeño homenaje al escritor fallecido porque es uno de mis autores de referencia. Y esta es una novelita de campus, una historia de algo que sucede durante sus años en Oxford, no voy a dar más detalles, y es una novela deliciosa. Y cualquier libro al azar, pues mira, cualquiera de Humberto Eco seguro que me va a encantar. Me encantó El péndulo de Foucault, una manera fascinante de entender la historia, de cómo las conspiraciones y las mentiras se meten en la vida ordinaria. Es un libro que recomiendo, es denso, pero es extraordinariamente divertido. Bueno, ya lo he dicho antes, pero yo solo llevo 50 páginas, pero ya os lo recomiendo desde ya, El Purgatorio de Jon Sistiaga, que le estoy leyendo desde hace unos días, y los 50 primeras páginas ya me han enganchado, así que ahí dejo la recomendación también. Pedro Antonio Marejón, Juan Luis Manfredi, gracias a los dos, un abrazo, buena semana. Venga, un fuerte abrazo a todos.